Nunca olvidaré la risa de Andrea en ese momento. Era como si el hecho de que yo estuviera confesándole mis sentimientos fuera un chiste cruel para ella. Pero lo que realmente nunca esperé era que, un año después, ella me dijera algo que cambiaría todo. Andrea y yo nos conocimos durante el primer semestre de la universidad. Era una tarde calurosa y aburrida, y estábamos en una clase de teoría general, cuando el profesor anunció un proyecto grupal. Yo era nuevo, no conocía a nadie, pero Andrea se acercó y con su característico tono seguro dijo: «Oye tú, el chico callado de la esquina, únete a nuestro grupo. Necesitamos a alguien que al menos sepa escribir sin faltas de ortografía». No pude evitar reírme. Así era ella, siempre directa y con un toque de sarcasmo que la hacía destacar. Fue así como nos unimos un pequeño grupo: Andrea, Miguel, Valeria, Julián y yo. La dinámica era perfecta. Pasábamos tardes enteras trabajando en el proyecto, pero también bromeando y compartiendo historias personales. Andrea era el alma del grupo. Siempre tenía algo divertido o inesperado que decir. Podía ser intimidante, pero también tenía un lado amable que mostraba en los momentos menos esperados. Una vez, cuando me retrasé en entregar una parte del proyecto porque mi abuela estaba enferma, Andrea llegó al hospital con un café y me dijo: «No sé si esto ayuda, pero al menos es mejor que el café horrible de la máquina». Ese gesto me marcó. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que sentía algo más por ella. Mi enamoramiento creció con el tiempo. Intentaba buscar razones para estar cerca de ella, aunque siempre con miedo de arruinar nuestra amistad. Cada vez que alguien insinuaba que Andrea y yo haríamos una buena pareja, ella lo descartaba rápidamente. «¿Alex y yo? Por favor, somos como hermanos. Sería demasiado raro». Esas palabras dolían, pero seguía guardándome mis sentimientos. Hasta que llegó esa noche. Habíamos estado en casa de Miguel celebrando su cumpleaños. Era una noche animada, con música, risas y juegos. Andrea y yo éramos inseparables esa noche, y sentí que había algo diferente en cómo me miraba. Cuando la fiesta terminó, me ofrecí a acompañarla a su casa. El camino fue tranquilo. Hablamos de nuestros planes para las vacaciones, de las películas que queríamos ver. Pero en mi mente solo estaba una cosa. Tenía que decírselo. Cuando llegamos a la puerta de su edificio, tomé aire y dije: «Andrea, hay algo que necesito decirte. Sé que esto podría cambiar las cosas, pero no puedo seguir ocultándolo. Me gustas. Estoy enamorado de ti». Por un segundo sus ojos se agrandaron y pensé que tal vez sentía lo mismo. Pero entonces soltó una carcajada. «¿Hablas en serio? Alex, esto es una locura. Eres como mi hermano. No podría verte de esa manera ni aunque quisiera». Su risa continuó, y sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Pensé que eso sería lo peor, pero me equivocaba. Al día siguiente, cuando nos reunimos en el campus, Andrea lo contó todo. No solo lo contó, lo hizo parecer un chiste. ¿Saben qué hizo Alex anoche? Me confesó que está enamorado de mí. Honestamente, fue lo más raro que me ha pasado. Miguel trató de cambiar el tema diciendo: «Vamos, Andrea, no hagas que se sienta mal». Pero Julián, siempre el bromista del grupo, añadió: «Es que es demasiado gracioso. Alex, amigo, tenías que saber que no tenías oportunidad». Valeria me miró con algo de compasión, pero no dijo nada. Yo me sentí traicionado. Andrea, la persona en la que más confiaba, había hecho de mi confesión un espectáculo. A partir de ese momento, comencé a alejarme. Dejé de salir con ellos, de responder a sus mensajes. Prefería estar solo antes que seguir soportando las miradas y las bromas. Pasaron los meses, y aunque al principio me costó adaptarme a la idea de estar solo, pronto me di cuenta de que ese tiempo me estaba sirviendo para redescubrirme. La experiencia de ser rechazado por Andrea había sido como un golpe que me había dejado tambaleando, pero también había sido el motor que necesitaba para impulsarme a cambiar mi vida. Me propuse mejorar en todos los aspectos posibles.
El primer cambio ocurrió en mi vida personal. Carolina, una amiga de la infancia con la que siempre había tenido una buena relación, apareció en mi vida de manera inesperada. La vi en una reunión de antiguos amigos, donde todos nos poníamos al tanto de lo que había pasado en los últimos años. Ella había estado viajando, haciendo su propia carrera en el extranjero, pero ahora estaba de regreso, en busca de nuevas oportunidades. A pesar de lo que había pasado con Andrea, Carolina y yo comenzamos a hablar más. Ella me escuchaba, entendía lo que había vivido y me apoyaba sin juzgarme. Fue un contraste refrescante. Me sentía querido y comprendido sin necesidad de fingir. Nos veíamos casi todos los días, y la relación entre nosotros se fue fortaleciendo. Por otro lado, mi vida profesional también comenzó a dar frutos. Después de pasar meses buscando una pasantía, finalmente conseguí una en una empresa de diseño gráfico. Durante las primeras semanas, sentí que estaba fuera de lugar, como si fuera un novato que no encajaba. Pero poco a poco, me fui ganando la confianza de mis compañeros de trabajo. Me sentí parte de un equipo, y lo mejor fue que mis esfuerzos fueron reconocidos. Me asignaron proyectos más grandes, y eso me dio un gran sentido de logro. Mientras tanto, Andrea y el grupo de amigos se desmoronaba lentamente. La vida de cada uno de nosotros tomaba rumbos diferentes. Miguel, por ejemplo, decidió mudarse a otra ciudad por trabajo, lo que dejó un vacío en el grupo. Valeria y Julián comenzaron a salir, pero su relación no fue fácil. Había demasiados roces, y pronto comenzaron a discutir más que a disfrutar del tiempo juntos. Eso nos afectó a todos. La tensión entre ellos era palpable, y aunque intenté mantenerme al margen, no pude evitar sentir que parte de la culpa de esa situación recaía en Andrea, aunque no fuera directamente responsable. Ella, al principio, parecía tenerlo todo bajo control, pero con el tiempo, comencé a notar que se alejaba del grupo. Ya no estaba tan presente. No organizaba reuniones ni seguía las mismas dinámicas que antes. A veces, la veía sola en algún café, mirando su teléfono, aparentemente perdida en sus pensamientos. Nunca me atrevía a acercarme. Había pasado tanto tiempo sin saber nada de ella, que sentí que cualquier intento por retomar el contacto sería inútil. Texto pre una noche, meses después de que nuestra relación se había distanciado por completo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrea. Había algo diferente en la forma en que me contactaba. Nunca lo hacía de manera tan directa, sin un preámbulo. Era claro que algo había cambiado. Alex, ¿podemos hablar? Realmente necesito verte. Hay algo que quiero decirte. Terminado. Al principio dudé. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos y, sinceramente, no sabía qué esperar. Pero mi curiosidad me ganó, así que accedí a verla. Acordamos encontrarnos en un café cerca de su departamento. Cuando llegué, Andrea estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Estaba distinta. Su mirada ya no era tan desafiante ni tan segura como antes. Parecía vulnerable, como si la vida le hubiera dado una lección difícil. Me saludó con una leve sonrisa, pero inmediatamente noté una tensión en el aire. «Gracias por venir», dijo mientras jugaba con su taza de café. «Sé que esto puede ser raro para ti, pero necesito ser honesta». Me quedé en silencio, esperando. La conversación que había estado esperando durante tanto tiempo había llegado, pero no estaba seguro de cómo manejarla. No sabía si sentirme feliz por el hecho de que finalmente me estaba confesando, o si mi orgullo me haría rechazarla. «He estado pensando mucho en ti», continuó Andrea mirando por la ventana, como si buscara la forma correcta de decir lo que sentía. «He sido muy tonta, Alex. Durante todo este tiempo he evitado enfrentarlo. Pero ya no puedo más. Creo que me he enamorado de ti». Las palabras flotaron en el aire, y por un momento, todo se volvió borroso. No sabía qué sentir. Había soñado con escuchar eso durante tanto tiempo, pero ahora, al escucharla, no podía evitar que un sentimiento de indiferencia se apoderara de mí. Me había costado tanto superarla, y ahora,
justo cuando ya había avanzado, ella venía con esta confesión. La miré fijamente a los ojos y con voz firme respondí: Andrea, ¿sabes cuánto me costó aceptar tu rechazo? No solo me dijiste que no, sino que me humillaste delante de todos nuestros amigos. Y ahora, un año después, ¿vienes a decirme que me quieres? Es tarde, demasiado tarde. El rostro de Andrea cambió. Parecía avergonzada, pero también desbordada por la confusión. Tal vez no entendía la magnitud de lo que había hecho, o tal vez creía que mi indiferencia hacia ella había desaparecido con el tiempo. Lo sé, Alex. Perdí tanto tiempo. Su voz se quebró, y por un momento sentí que quería consolarla, pero las palabras no salían. Nos quedamos en silencio por un buen rato. Ninguno de los dos sabía qué más decir. La situación era incómoda, como si estuviéramos dos personas que se conocían bien, pero a la vez completamente ajenas. Andrea intentaba buscar las palabras correctas, pero yo sentía que no había nada que ella pudiera decir que cambiara lo que había sucedido entre nosotros. Finalmente, ella habló, esta vez con voz más baja, como si estuviera reconociendo su culpa. Sé que lo que hice fue horrible. No te puedo pedir que me perdones, Alex. Solo quiero que sepas que, aunque te rechacé en su momento, siempre te he admirado. Y ahora, viendo lo lejos que has llegado, me doy cuenta de lo que perdí. A esas palabras, la ira que sentía en mi interior se desvaneció. No era una respuesta lo suficientemente clara como para olvidarlo todo, pero era un comienzo. Por un segundo, me pregunté si, de alguna manera, también me arrepentía de haberla dejado ir. Pero rápidamente me di cuenta de que eso no importaba. Ya no era la misma persona que había sido el año pasado. Ya no era el chico que solo pensaba en lo que Andrea pensaba de él. Andrea, le dije, con un tono tranquilo pero firme. He cambiado. He crecido. He dejado atrás todo lo que me unía a ti. Ya no busco tu aprobación. Ya no quiero seguir atormentándome por algo que ya pasó. Es hora de seguir adelante. Andrea asintió lentamente, como si ya supiera que nada iba a cambiar lo que acababa de decir. Nos despedimos cordialmente, pero esa despedida marcó el final de lo que había sido una amistad compleja y dolorosa. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté frente a la ventana y miré el cielo estrellado. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche en la que me confesé a Andrea. Durante tanto tiempo, había estado esperando que ella me diera la respuesta que quería, o que tal vez, de alguna forma, pudiera hacer que ella me viera de la misma manera en que yo la veía. Pero la vida, al final, me enseñó algo mucho más importante. La clave para avanzar no estaba en esperar que otros cambiaran, sino en entender que yo mismo debía cambiar. Ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que el dolor de aquella época fue un catalizador para mi crecimiento personal, no solo en términos de mis relaciones, sino también en mi carrera y mi autoestima. Aprendí a no depender de la validación de nadie, ni siquiera de la persona que más había significado para mí en ese entonces. Hoy, miro atrás y ya no siento rabia, ni tristeza, ni resentimiento. Siento gratitud, porque fue gracias a ese rechazo que pude convertirme en alguien más fuerte, más seguro y más consciente de lo que realmente valgo. Y eso, sin duda, fue la lección más importante de todas. Y así, llegamos al final de esta historia. A veces las personas que más queremos son las que nos enseñan las lecciones más difíciles, pero esas lecciones son las que nos hacen crecer y aprender más sobre nosotros mismos. Si alguna vez te has sentido rechazado o incomprendido, quiero que sepas que eso no define tu valor. Siempre hay un camino hacia adelante, y lo más importante es nunca dejar de avanzar. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte para más historias como esta, y nos vemos en el próximo video.